El tema del día de hoy se llama Jesús en el asunto. ¿Cómo se llama el tema? Jesús ¿en qué? En el asunto. Y la pregunta es, ¿pero en cuál asunto? ¿Sí? ¿Cuántos pasamos por diferentes problemas, circunstancias, situaciones en las cuales usted se pregunta, a veces la gente que me rodea no entiende ni comprende lo que yo estoy pasando? ¿Ok? Y a veces creemos también que Dios no está en medio del asunto, que Dios tal vez se cayó o que está bravo conmigo o tal vez no he recibido respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos se sienten en algún momento en esa circunstancia? Usted, a pesar de que ser creyente, de pronto escudriñar la Biblia, de orar, a veces sentimos como si Dios no estuviera ahí. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Inclusive en el Antiguo Testamento dice un profeta en algún momento que los cielos se volvieron de bronce. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento Dios se cayó y en muchos instantes de nuestra vida Dios guarda silencio. A veces Él no muestra respuestas, no muestra palabra. A veces usted le pide a Dios, bueno, necesito una palabra y no existe esa palabra. Pero déjeme decirte algo, a pesar de que usted sienta o no la presencia de Dios, ¿cuántos saben que Dios está aquí? ¿Sí lo sabe? Una vez, y quiero darles esto como ejemplo, una vez entrevistaban a un pastor de una congregación muy grande. Y la presentadora precisamente estaba haciéndole la entrevista acerca de un libro que él había escrito, acerca de la manifestación del Espíritu Santo. La periodista le pregunta al pastor, ¿sientes la presencia del Espíritu Santo? Le dice al pastor, y el pastor, estaban dentro de la iglesia, ¿no? Y el pastor le dice, no siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Ella se sorprendió. Pero el pastor contestó, no siento la presencia de Dios, pero Él está aquí. Amén. No es por un sentir, no es por una emoción, no es por lo que veamos. Y a veces nos pasa en diferentes situaciones de nuestra vida. Usted de pronto dice, pero no siento a Dios acá, no he recibido respuesta. ¿Será que Dios me abandonó? Déjame decirte algo, donde van los hijos de Dios, ahí está Dios. De pronto usted no puede ser la persona más santa, más correcta, pero la palabra de Dios dice que Dios vino a buscar ¿a quiénes? A los enfermos, a los pobres ¿de qué? De espíritu, habla la palabra. Así que si usted se identifica con un enfermo y pobre de espíritu, dele gracias a Dios porque Dios está ahí al lado suyo. Amén. Y Él está a la presta ayuda. El Señor no vino a buscar al santo, no vino a buscar. Y precisamente en esta entrevista, Él decía, ¿quieres comprobar que la presencia de Dios está en este lugar? Le dijo a la persona que lo estaba entrevistando. Dijo, ¿y cómo lo vas a comprobar? Le dijo, dile a la gente de la congregación que se acerque hacia acá. Y cuando las personas se empezaron a acercar hacia ahí, se caían bajo la presencia del Espíritu Santo. Sanidades empezaron a manifestarse en ese instante. Y le responde el pastor a la periodista, si ves, Dios está aquí, aunque no lo sintamos. Amén. Así que Dios está en tu asunto. ¿Cuál es tu asunto? El periodo o la situación que estés viviendo. Dios está ahí. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 23 al 25. Yo me siento hablando como en la iglesia católica. Lucas capítulo 8 del 23 al 25. Y vamos a leer esta maravillosa historia. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice la palabra de Dios. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Y vamos a parar hasta ahí, vamos a ver el contexto de lo que simboliza esta palabra. Dice, mientras que, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? Navegando. Ok, ¿estaban navegando en dónde? En un mar, ¿sí? En este caso era el mar de Galilea. Si ustedes ven en el mapa del pueblo de Israel, el mar de Galilea parece como si fuera un laguito, ¿sí? Por encima del mapa, usted entra a Google Maps y dice mar de Galilea y eso es un laguito así, pero cuando usted vaya es una vaina inmensa, ¿sí? Por eso lo llamaban el mar de Galilea, aunque no es mar como tal, sino que es un lago, por su extensidad lo catalogaron como mar, pero aún así, en esa misma extensidad, pues obviamente corren los vientos, se producen mareas, se producen olas como cualquier mar que usted conoce, ¿ok? Entonces dice la escritura, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Entonces, ¿iban en dónde? Iban navegando en una barca. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se recostó para qué? Para descansar, ¿sí?
Ustedes cuando leen la palabra siesta, ¿cuándo una persona toma una siesta? Cuando está cansado, ¿cierto? Usted dice, uy, tengo ganas de pegarme un sueñito y vuelvo y recobro fuerzas. Así que Jesús estaba de pronto había estado cansado de caminar de muchas maneras, ¿cierto? Y en nuestra vida nos afanamos tanto de tantas cosas. Pero lo que quiere decir esta palabra es que Jesús toma una siesta, pero es una siesta espiritual. Lo vamos a ver ahorita por qué. ¿Listo? Volvamos a la escritura, dice: Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. Se desató ¿qué? Una tormenta feroz. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Así que si hablamos, no era una tempestad cualquiera. Dice la palabra de Dios que estaban en ¿qué? En peligro. Para que una barca y unos pescadores identifiquen que están en peligro era porque la tormenta era terrible. Recuerden que dentro de la banca habían pescadores como Juan, Andrés, Pedro. Ellos eran pescadores experimentados. Y no se podría decir que fuera peligro, porque de pronto ellos dijeron, no, esto es algo normal del viento, esto es algo normal de cualquier situación, pero lo que dice es que estaban en peligro. Ellos mismos lo declaran. Así que de verdad estaban en una situación completamente difícil. ¿Cuántos pasamos por esas situaciones en las cuales usted dice, no, estoy ya a punto de desfallecer? Estoy a punto ya de echar todo a la borda. Ya no hay más esperanza. Pero se les estaba olvidando algo a estos hombres, y era que dentro de la barca estaba durmiendo una persona muy importante, llamada ¿quién? Jesús. Amén. Versículo siguiente, el 24. Estamos en Lucas capítulo 8, versículo 24. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Amén. Ahora, hay dos cosas que debemos tener en nuestra vida, y es que pueden haber tormentas externas y tormentas internas. Jesús, dice la palabra de Dios, que empezó la barca a moverse, a meterse el agua. ¿Ustedes creen que con todo ese zarandeo una persona no se despierta? Entonces, ¿por qué fueron a despertar a Jesús? Uy, pastor, es que tenía un sueño. Yo conozco, inclusive mi hija Sara, ella le puede estar en una barca así también como esa y no se despierta para nada. ¿Sí? Hay gente que le puede caer el techo encima. ¿Cuántos conocen así? Uy, Dios mío, tienen que colocar 5 o 6 alarmas y no le funciona la alarma, mejor dicho. Y así mi hija Sara tiene un sueño pesadísimo, al contrario de mi hijo Ian. Ian me dio, uno abre la puerta, ¡pum! ¿Qué pasó, papá? Dice una vez, se levanta. Hay personas que son muy sensibles, pero vemos que Jesús no es de este tipo de personas que estaba tan cansado de pronto. No, él lo sabía, sino que la actitud de los hijos de Dios les estaba dando una enseñanza. ¿Qué debo hacer en momentos de tormenta externa? Tiene que haber una calma interna. Amén. Entonces existen dos tipos de tormenta: la externa y también ¿qué? La interna. ¿Qué tenían los discípulos? Tanto la externa como la interna. Estaban desesperados por lo que pasaba y aún angustiados. Mira lo que dice la escritura. Volvamos al versículo 24. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ¿qué? A ahogar. Y esta expresión quiere decir: no sé qué hacer, estoy cansado, estoy desesperado, esta situación que estoy pasando. Y había una tormenta interna en los corazones de los discípulos. Jesús sabía que había una tormenta externa, pero ¿cómo estaba Jesús? Echándose una siesta. Así que usted ahora en adelante se va a pegar una siesta en los momentos más difíciles de su vida. Y no estoy hablando de la parte física, sino en el descanso ¿de qué? Del alma. Tranquilos. La tranquilidad es una confianza que nosotros tenemos en Dios a pesar de cualquier tormenta que sea externa. Jesús dice acá, bueno, ellos gritaron, ¿no? Estamos en el versículo 24. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Lo que Jesús tenía interno lo llevó a ser ¿qué? Externo. Y las cosas se calmaron. Amén. Entonces, vemos que está en una tribulación. Jesús tiene una calma interna, lo despiertan, él no se angustia por lo que le dijeron, nos vamos a ahogar. Y Jesús de pronto contestaría, ¿de verdad nos vamos a ahogar? Uy, no, terrible. No. Jesús dijo, reprendió las olas, reprendió la tempestad, y todo lo que tenía dentro Jesús fue llevado a lo externo. Así deben ser los hijos de Dios. Cuando hay una tormenta en casa,
Usted como hijo de Dios tiene que traer siempre ¿qué? La calma y la paz. Pero hay hogares en los cuales se discute y lo único que hace es echarle más leña al fuego. Todo el mundo grita, todo el mundo contesta, todo el mundo. Mientras si usted es un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Vivir en qué? En calma. Y esa paz que reflejó en Jesús trajo eso a lo externo. Pero vamos a ver el versículo 25, que es más impactante. Entonces Jesús les preguntó, ¿dónde está tu fe? Y si usted es una persona que vive en angustias, en desesperaciones, en una tormenta en tu vida, que no tienes calma, la pregunta que te hace Jesús en esta mañana es, ¿dónde está tu fe? ¿Qué tenía que ver la tormenta con la fe? ¿Qué tenía que ver la situación que estaba pasando con la fe? La fe significa calma, significa descanso. Amén. Eso significa fe. El descanso en los brazos de Dios. Mire, en la palabra de Dios está escrito que Dios nos llama con lazos de amor o nos lleva con lazos de amor, dice la palabra, en un salmo. ¿Usted sabe qué es un lazo de amor? Nosotros a veces leemos las escrituras, pero a veces no las sabemos interpretar. La palabra de Dios dice que el Señor nos lleva con lazos de amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué se imagina? ¿Qué es un lazo de amor? De pronto palabras, ternura, ¿qué más puede ser? Lazo de amor. ¿Ah? Como amarrado. Y más o menos va por ahí. Y ustedes sabían que en la cultura, y muchas veces por eso es importante, a veces la gente dice, no, no es importante leer la teología o no es importante estudiar. Tanto es importante el estudio como la revelación. Ellos dos tienen que ir de la mano. Amén. Lazos de amor. En la cultura de los judíos, los lazos de amor eran cuando los bebés estaban empezando a caminar y se les colocaba un lazo debajo de los brazos para poderlos sostener. ¿Sí? Por eso la escritura dice, los lleva con lazos de amor. Es decir, que toda la confianza y todo el descanso, y eso es un lazo de fe, debemos caminar de esa misma manera, como esos bebés que no sabemos caminar, nos tropezamos, pero el Señor nos lleva como padre con esos lazos, que si usted dice, decido no caminar más, y a veces los bebés no quieren caminar y echan los piecitos hacia atrás, ¿sí? ¿Quién los sostiene? Dios, el lazo de amor que Dios tiene hacia nuestras vidas, y eso se llama confianza. Por eso esta pregunta que les hace Jesús, entonces les preguntó, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu descanso? A pesar de la tormenta, yo te sostengo, yo iba en la barca. Otra cosa, que Jesús no fuera en la barca, ahí sí tendríamos miedo. Pero Jesús está en tu casa, tú ya lo conoces hace muchos años, entonces ¿por qué vives angustiado? Amén. ¿Por qué vivimos desesperados? Si tenemos a Jesús en nuestra barca. Y pase lo que pase, yo debo estar confiado en Jesús. Amén. Entonces vamos a tocar un tema de fe. Y lo primero que debemos saber es que para poder tener esa fe, esa confianza, el primer punto es que debemos definir lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos una posición especial. Por eso debe existir esa confianza. Había una gran diferencia entre las personas del mundo y los discípulos de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, verso 30. Mateo 6:30 dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Amén. Y cuando hablamos, y de pronto habíamos malinterpretado también otro versículo en la palabra que dice, si tuvieras fe, ¿cómo qué? Como un grano de mostaza. No, pastor, no te imagines, nosotros no tenemos fe, porque si tuviera fe como un grano de mostaza le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Sí? Lo hemos malinterpretado. La palabra de Dios dice, volvamos a leer esta escritura, dice, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Sí? Es decir, que el Señor solamente necesita un paso más, algo en los cuales nosotros empecemos a confiar, a descansar en Dios. El primer paso que usted tiene que empezarlo a hacer es dejarle todos los problemas al Señor.
y el Señor se encarga de todo lo demás. Es un paso. Dice, necesitamos algo de fe para poder avanzar, y esa fe tiene que ir en aumento, es decir, el paso de cada día. Si tuviera fe como un grano de mostaza, tal vez un granito es pequeño, pero Dios necesita ese grano para que tú avances. Al otro día, ¿qué tienes que hacer? De nuevo, ese grano, y avanzas. Así vas a ver la montaña moverse de alguna u otra manera. Por eso la palabra de Dios nos dice que debe haber una confianza plena. Volvamos a leer la escritura, dice acá: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro, miren lo que dice la escritura, tengan por seguro, si cuida unas plantas. Usted se preguntará, y cuando vaya a un río, ¿de dónde sale tanta agua? O de pronto usted se pregunta, ¿quién pagará el agua de este río? Ajá, el recibo. Y aquí nos damos cuenta que Dios es abundante. Si Él cuida el planeta Tierra, a pesar de que el hombre lo coge y lo consume de una manera exorbitante, si Él cuida todo el planeta, las flores, dice la palabra, ¿cuánto vale usted y yo para Él? Amén. Inclusive, vamos a ver el valor. ¿Cuánto valgo yo, pastor? Precio de sangre. Cristo pagó por su vida y le dio un valor altísimo a su vida. Ahora, si cuida unas plantas, si cuida los animalitos, porque en otro versículo dice, mira los pajaritos, ellos no se visten ni hilan, sino que Dios les da un vestido especial, los cubre de una manera especial y les alimenta. ¿Cuánto más ustedes? Amén. Entonces, Dios nos está hablando en esta mañana algo. Si Dios puede hacer contigo tantas cosas, ¿por qué no confiamos? ¿Por qué no descansamos en Dios? Y miren esto, ¿por qué Jesús los reprende en esta manera? ¿Por qué dice, por qué tienen tan poca fe? Porque antes ellos habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Antes había visto milagros de sanidades. Y tenían a Jesús en su barca, al que había hecho milagros antes, pero ahora estaban dudando. ¿Cuántas veces Dios no te ha rescatado de la muerte? Dígame, ¿cuántas veces Dios no te ha libertado? ¿Cuántas veces Dios no te ha sanado? Cuando no había un dinero, ese dinero apareció de algún momento a otro y te rescató. Y si lo hizo una vez, ¿cuántas veces lo volverá a hacer el Señor? Muchas veces. Pero ¿por qué se nos acabó la fe? Si nos agotamos. Dios hizo milagros en el pasado. Dígame, ¿a alguien aquí Dios le ha hecho milagros en el pasado? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué ahora no confiamos? Deberíamos tener mucha más confianza en Dios por todo lo que ha hecho en nuestro proceso de vida. A muchos Dios, como les digo, los rescató de la muerte. ¿Cuántos estuvieron a tener punto de estrellarse en algún momento? ¿Cuántos estuvieron a punto de la muerte? ¿Y qué hizo Dios? Te rescató. Amén. Cuando tú no tenías que comer, ¿qué hizo Dios? Te proveyó. Y si Dios ha hecho todo, nos pasa como los discípulos en la barca, viendo que atrás había multiplicado los panes y los peces, ahora es que dudando y atormentados por una situación. Ahora, la pregunta es, ¿y si nos morimos? ¿De verdad se hubieran ahogado, qué hubiera pasado? ¿Terrible? Antes mejor. Estarían con el Rey de Reyes, ya sabían que estaban con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí la muerte es ganancia. ¿Usted por qué se angustia? Amén. ¿Por qué se angustia? Por las cosas que suceden en el mundo. Mire, en momento tuvo una angustia, eso que cuando sale uno dice, siento un miedo, siento un temor, como que nos vamos a estrellar y nos vamos a matar. Y nuestros hijos no estaban con nosotros en ese momento, estaban en casa de mis padres. Y mi esposa sintió eso. Dijo, Deimar, oremos porque siento que algo va a ocurrir, un accidente. Y la volteé a mirar y le dije, ¿y si nos morimos? No, no digas eso. ¿Quién le puede decir a Dios que no? Amén. ¿Quién le puede decir a Dios que no? Yo puedo estar aquí en este altar y se cae una luz y ¡pum! Me mato. Puedo yo cuidarme de no salir en el carro, pero ¿cuántos se infartan en la casa? Así que Dios, ya Él colocó una fecha de vencimiento. ¿Por qué te angustias por la muerte? Si ya Dios destinó tu vida, y cuando caminamos en Dios, ¿para qué angustiarnos? Ahora, si así es con la muerte, si Dios te trae una situación difícil, debes saber que Dios la permitió. Todo nace en Dios para el propósito de Dios. Amén. Amén, iglesia. Los que estén dormidos digan amén. Bueno. Entonces, si Dios cuida en tal manera las flores, ¿por qué no te va a cuidar a ti? ¿Por qué tienen tan poca fe? Vuelve y les hace la pregunta.
Vamos a Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías 41, versículo 10. Y esta palabra regálesela a la persona que tienes a tu lado. Dígale, te regalo esta palabra. Así, y decláresela y léasela. Ahí está en la pantalla, léasela. Dice la escritura, así que no temas. El temor es un miedo, es una angustia, es algo que no nos deja dormir. ¿A cuánto nos pasa que inclusive usted se acuesta y no puede ni dormir pensando en las angustias del mañana? ¿Sí? Hay personas que no descansan. De cómo voy a pagar las facturas, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Mi hijo está por fuera de casa, mi esposo hace tal cosa, mi esposa tal otra. Pero la palabra de Dios dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. El primer paso que la palabra nos indica es creer que Dios está conmigo. Hay una gran diferencia en eso. ¿Por qué les digo espiritualmente que hay un gran aspecto respecto a esta palabra? Y es que el primer paso, antes de que diga la palabra de Dios, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Muchos de nosotros queremos la ayuda, pero no hacemos el primer paso, que es creer que Dios está con nosotros. Amén. Voy a colocarles un ejemplo. Yo estoy aquí solo, ¿sí? Y hay una persona que está muy lejos de acá. Y yo necesito la ayuda de esa persona. Necesito ya su ayuda. En ese mismo instante, algo me está pasando. Necesito su ayuda. No hay manera de comunicarme con él. Necesito tu ayuda, fulanito, y está en otro lado de la ciudad. ¿Te puede ayudar? ¿Cómo te va a ayudar? Ahora, si él está aquí conmigo, ¿me puede ayudar? ¿Sí ven la gran diferencia en la percepción? Si usted cree que Dios está lejos de usted, no va a poder ayudarlo. Por eso la palabra de Dios dice, yo estoy contigo. Es decir, estoy en el mismo lugar donde tú estás. Estoy caminando, yo no soy distante. Porque el problema del ser humano es creer que Dios está distante de él. Los judíos por eso se colocan una kipá. Una kipá es el gorrito ese redondo que están aquí. Y eso simboliza que están separados de Dios. Y nosotros, usted y yo no lo colocamos. ¿Deberíamos colocarnos eso aquí? No, porque usted no está separado de Dios. Cristo Jesús rompió el velo y nos dio acceso al Padre completamente. Amén. Es decir, que usted puede entrar a la presencia de Dios cuando usted quiere y cuando usted desee. No solamente se encuentra en la iglesia. Si usted vaya a su habitación, abre su puerta y se arrodilla al Señor y dice, Señor, yo quiero que tú estés aquí. Ahí está el Señor. Si debajo de la piedra, ¿sí? Inclusive nos esconderemos, dice el salmista, allí estará tu presencia. Si en el infierno hiciera tu estrado, dice, allí también estaré yo. Donde quiera que tú me invoques, dice el Salmo 91, invocaremos el nombre del Señor y Él estará allí con nosotros. Miren la gran diferencia. Ahora, usted tiene que sentir que Dios está en su barca, que no está por fuera de su barca. Eso fue lo que sintieron los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta. Jesús estaba con ellos, pero sentían que Jesús no estaba con ellos. Amén. Es como si Jesús no estuviera en la barca. Eso sentían. Por eso debe haber una confianza. Lo que yo les coloqué un ejemplo en algún momento y era que, digamos, usted no tiene dinero y todos aquí decidimos ir a comer algo, entonces usted dice, Dios mío, ¿y ahora yo cómo voy a pagar? La angustia, ¿cierto? Pero si hay alguien de aquí, dice, tranquilo, pastor, yo voy a gastarles a todos lo que quieran y lo que pidan. ¿Usted cómo va? Ah, no, feliz. Vámonos a comer, ¿sí? Y antes usted coge esa carta con felicidad y come con alegría, porque hay ¿qué? Confianza. Pero si nadie dice nada, y usted tal vez se sienta en la mesa, pide el menú y uno dice, Dios mío, no lo disfruta ni siquiera. Porque usted dice, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Sí? ¿Qué va a pedir? No, no, yo no tengo casi hambre, una limonadita nomás, una agüita. Así a veces nos pasa cuando le pedimos cosas a Dios, porque no existe esa confianza. O sea, creo que Dios está distante de mí y para yo pedirle algo, creo que Dios no me escucha. Pero la palabra de Dios me dice que hay un primer paso, yo estoy contigo. Y lo primero que debemos hacer es saber que Jesús está en nuestra barca.
y por eso yo debo descansar. No importa si la barca se empezó a mecer, si se levantaron las olas más de 4 metros, yo digo, tú estás conmigo, y si no morimos, me voy contigo. Amén. Eso es lo que significa la confianza. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Entonces dice, así que no temas porque yo estoy contigo. Segundo, no te angusties. Amén. No se angustie. ¿Cuántas personas ustedes han visto afanadas? Miren, hay un ejemplo de 2 personas en la Biblia, una llamada Marta y la otra María. Y Jesús entró a la casa de ellos, ¿sí? Y entonces yo también haría lo mismo. A veces uno lee la escritura y uno dice, uy, esa Marta tan, ¿sí? Pero no, muchos de acá somos esa Marta. ¿Usted no quisiera que si llegara el Señor a su casa, usted lo primero que haría es que atenderlo? Y de pronto ella dice, ay Dios mío, llegó el Señor Jesús, los frijoles, ven, ¿sabe cómo están los frijoles? A ver, ¿sí? Y entonces angustia a ella que el jugo que ya no... Y la otra persona tomó la siguiente actitud, se arrodilló y se quedó ahí, contemplando. Y yo creo que Marta vio a María ahí y esta pendeja ahora no me va a ayudar. Mírenle, yo toda angustiada y ahora tengo que servir todo el almuerzo y toda esa cuestión, y ahora esta mujer que... Y fue allá de chismosa, le dijo, Señor, ¿por qué no le dices a ella que me ayude? ¿Sí? Y Jesús contesta lo siguiente, Marta, Marta, angustiada y turbada. María ha escogido la mejor parte. No quiere decir que las dos estuvieran mal. Dijo, ella escogió la mejor parte y es escuchar, descansar en mí. Después está el servicio. Pero a veces nosotros en la iglesia, a veces los servidores decimos, vamos a servir al Señor, a la obra, a la obra, a la obra. Y se descuidan del Dios de la obra. Amén. Lo más importante del ser humano es que su confianza esté plena en Dios. A veces usted dice, el trabajo, y es que el Señor me va a bendecir con mi trabajo, el Señor me con mi trabajo. Sí, pero hay algo mucho más importante. Dios primero. Y es sentarnos delante de los pies del Señor y decir, bueno Señor, ¿cuál es la dirección de mi vida? Por eso María escogió la mejor parte, ya no perdió oportunidad. Puede que hubieran tenido hambre, hubiera estado con hambre en ese momento, ¿sí? Puede que hubiera sido la hora del almuerzo, pero a ella no le importó nada, solamente le importaba la palabra de Dios. Primero Dios. El resto de cosas puede venir la tribulación. Yo creo que María dice que ella se quedó ahí, contemplando la hermosura del Señor. Y el resto de cosas, ¿qué? Marta estaba para allí, para allá, angustiada y ¿qué más? Turbada. Amén. Usted conoce personas así, de pronto que viven en un afán todo el tiempo. Usted lo llama, ¿qué hubo mamá? ¿Qué hubo papá? ¿Qué hubo hermanito? ¿Qué hubo fulanita? ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Es que estoy aquí ocupado, ahorita lo llamo. Lo cuelgan. ¿Sí? ¿Cómo vamos? No, es que ya me tengo que ir, que tal cosa y tal otra. Sí, todo el tiempo vive en tremendos afanes. ¿Por qué no descansamos en las manos de Dios? A veces es necesario. Y el Señor colocó, 6 días trabajó el Señor, y el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Si no fuera importante el descanso, ¿sí? Y lo primero que usted debe saber como creyente es descansar en Dios. El resto de cosas no son importantes a veces, sino el descanso en Dios. Saber que lo que yo hago tiene un descanso. Le voy a colocar un ejemplo. A veces nosotros hacemos trabajos que nuestros jefes no honran. No se preocupen ni se angustien. Quien lo vio se llama ¿quién? El Señor Jesús. Yo le he enseñado a los muchachos que el día que ustedes vayan a arreglar un cable, que vayan a hacer algo, no lo hagan por los pastores. No lo haga por lo que diga el ser humano ni por la aprobación. Hágalo ¿por qué? Por Dios. Así nadie lo vea. Así usted nadie le contemple. Una vez el Señor me dijo eso, sirviendo en una iglesia. Yo estaba lavando el baño allá. Y yo dije, no, pero ¿por qué siempre me toca a mí solo? Y me tocaba siempre llegar temprano y lavar el berraco baño. Y a veces, ay Dios mío, hay unas personas que, sí, depositaban sus demonios ahí, tremendo. Y uno dice, y lavando el baño, yo decía, y estaba bravo ese día. Cuando el Señor me habló, dijo, no te preocupes, quien te ve soy yo. Yo dije, oiga, sí, yo hago esto no para los pastores, no para la gente, lo hago para el Señor y lo hago con excelencia. Amén. Ese es el principio que usted y yo debemos tener, que el trabajo que sea, así nadie lo vea ni lo honre, porque van a haber personas que no te van a gratificar por tu trabajo. Las personas no van a ver tu esfuerzo, solamente tú lo conoces. ¿Y lo conoce quién? Dios. Descansa.
No te angusties más. Amén. Por eso dice la palabra, no te angusties porque yo soy tu Dios. Vuelve y dice, cuando le dijo a Dios a Moisés, ¿en nombre de quién voy? En el nombre de yo soy. Y el yo soy tiene que ver algo muy importante. Yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy la salud, yo soy la provisión, yo soy el sustento, yo soy. Ahora, ¿por qué no confían? Si Dios lo es todo, ¿por qué no confiamos en Dios? No, es que pastor, estoy orando para que mi hermano, el que tiene dinero, me dé un trabajito. Estoy orando para que me salga la hoja de vida. No, confía no en el trabajo ni en tu hermano, confías en quién, en el yo soy, que es la provisión. Amén. Por eso te dice la palabra, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor siempre nos lleva una victoria cuando confiamos en Dios. Amén. Por eso hay dos cosas que debemos definir en esta mañana y lo coloqué en una diapositiva. ¿Creo en Dios o no le creo a Dios? ¿Sí? Una cuestión es creer, otra cuestión es creer a lo que Él dice, confiar en su palabra. Porque ¿ustedes creen que Henry está aquí, presente? Ah, lo ven, ¿cierto? Creen que Él está ahí. Y si yo le pregunto a una persona afuera, vecina, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿En eso consiste? No, es creer a lo que Él ha dicho. Es creer a lo que Henry es conocerlo. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Entre solamente distinguir algo y creer realmente en Él. Por eso muchas iglesias hablan de Jesús. En muchos lugares se habla de Jesús. Usted puede entrar a un prostíbulo y preguntar, ¿quién cree aquí en Dios? Yo, hasta el más borracho. ¿Sí? Lo va a decir, yo creo en Dios, Él existe. Sí, creemos que Él existe, pero confiamos plenamente en Dios. Y para confiar se necesita de conocer. Amén. Yo necesito conocer para poder confiar. Siempre les he colocado este ejemplo. Yo no le daría unas llaves que a una persona de mi casa apenas yo la conozca. O bueno, la siguiente semana usted le daría las llaves. 2 semanas, ¿le daría las llaves? Oye, pero ustedes no son confiados, ¿no? Ah, bueno, si no lo hacemos con las cosas, debemos esto a la misma manera en que Dios. A veces no aprendemos a confiar en las cosas de Dios porque no le conocemos. Entre más conozcamos a Dios en la intimidad, en la oración y en la lectura de la palabra, más confianza hay y menos desesperación hay. Por eso yo le invito a usted a hacer un ejercicio constante en su vida y es buscar la presencia de Dios. Amén. Cuando usted tiene intimidad con Dios, usted le conoce a Él. Y la intimidad, dice la palabra de Dios, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, entra tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, mira lo que hará, te recompensará ¿en dónde? En lo público. El Señor tenía eso, que buscaba al Padre en lo secreto. Ustedes pueden ver en Jesús una actitud que Él decía, voy a ir a hablar con el Padre, quédense aquí, no vayan conmigo, me voy para el monte Getsemaní. Y llegaba al monte y se arrodillaba. Y los discípulos estaban distantes. ¿Por qué? Él les estaba enseñando eso, la intimidad con Dios. Lo que había en lo profundo de Él, eso lo llenó de una paz, por eso podía dormir en medio de una tormenta. Porque lo que experimentaba en la intimidad, esa intimidad iba en su vida. Y cuando estaba en la barca, por eso le podía descansar. Ahora, cuando se levanta, reprende la tormenta y trae la calma, te recompensaré en público. La manifestación de Dios, de lo que tú hagas en la intimidad, se va a ver reflejado afuera. Por eso, si usted quiere tener un cambio real de carácter, busque la presencia de Dios. Y eso se verá en tu rostro después cuando salgas. Te van a preguntar, oiga, ¿usted qué se hizo? ¿Se hizo una lipo? ¿Se hizo una...? No, yo no me hice ninguna lipo, ¿sí? Estoy así por la presencia maravillosa de Dios que cambia mi aspecto, que cambia mi cara, que cambia mi rostro. Moisés, cuando hablaba con el Señor en el monte Sinaí, dice que cuando bajaba, su rostro, ¿qué hacía? Iluminaba tanto que le tocó colocarse una túnica alrededor de su cabeza para que la gente lo pudiera ver. Qué chévere, ¿cierto? Que su rostro brillara, pero no de la grasa, no, sino que su rostro brillara de la presencia de Dios.
Amén. Por eso hay dos definiciones importantes de lo que es el nombre de Jesús. Usted ha escuchado que en la Biblia se habla de Emanuel, ¿ok? Emanuel en el hebreo dice acá, Mateo 1:23, eso está en Mateo 1:23, dice, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emanuel. Este nombre Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Cómo así? O sea que en el Antiguo Testamento Dios no estaba con ellos. Cuando nazca ese niño, su nombre Emanuel, que significará Dios con nosotros. Amén. Y eso es muy cierto, porque en el Antiguo Testamento Dios estaba distante de los seres humanos. No había Espíritu de Dios, o sea, no había el Espíritu de Dios manifestándose, porque era una promesa para el Nuevo Testamento. Dice, y recibirán el Espíritu sobre toda carne, aquel que lo invocara, recibirá su Espíritu. O sea que antes no, antes solamente los que podían tener el Espíritu de Dios eran personas realmente dedicadas al Señor. Y era más difícil. Imagínese, usted vino esta mañana acá, fue porque el mismo Espíritu Santo le dijo, ven a este lugar. Dígame si sí o no. Fue el Espíritu de Dios que fue movido en su corazón a venir. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, usted estaría ahorita en la mañana viendo Netflix, viendo televisión, desayunando tamalito con chocolate, pancito, ¿cierto? Y dice, ¿para qué voy a ir allá a escuchar a ese gordito, no? Mejor me quedo aquí, ¿cierto? Pero hay algo que lo movió a usted. ¿Y fue quién? El Espíritu Santo. O sea, Dios con ustedes. La palabra con quiere decir que está a mi lado. ¿Sí? Yo estoy con mi mamá. Aquí está mi mamá, estoy con mi mamá, con. ¿Sí? Y el apóstol Pablo habla lo siguiente, Dios está con y estará en. ¿Qué significa ahora? Ahora estará dentro de nosotros. Jesús le dijo eso a los discípulos. ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí. Porque el Padre está en mí y yo en Él. Él está en mí. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora ¿qué? Vive Cristo en mí. Amén. Dios me tomó por completo, es decir, esa es la completa confianza de unión. Usted se casó porque decidió confiar en alguien, por eso se unió a esa persona. Se unió en cuerpo, en espíritu, en todo. Por eso la palabra de Dios dice, los dos se unirán y serán ¿qué? Una sola carne. Por eso a usted le debe doler lo que le pasa a su esposa y a usted le debe doler lo que le pasa a su esposo. Y si usted habla mal de su esposa, ¿de quién está hablando? De usted mismo. Porque los dos se unieron en un mismo espíritu y cuando se unen sexualmente, en una sola carne. Amén. Entonces, eso es lo que sucede en la intimidad, una unión. Y cuando hay esa unión, imagínense ustedes estar unidos a Dios. ¿Cómo caminaba Jesús? Ay, con una confianza tremenda, con un descanso. Usted estaría tomándose una siesta si los discípulos estuvieran unidos a Jesús, pero estaban separados de Jesús. Amén. Estando en la misma barca. Muchos matrimonios viven así. Pueden estar con una persona, pero no están unidos con esa persona. ¿Cómo así, pastor? Sí, eso es lo que llamamos yugo desigual. Y el yugo desigual quiere decir que dos bueyes, no quiero decir que los de las parejas sean bueyes, no, sino que esos bueyes tienen un instrumento de madera llamado el yugo. Y cuando una persona quiere ir hacia un lado, están los dos ahí pegados. O sea, conviven los dos. Imagínate, eso no quiere decir la unidad. Pero un buey está mirando hacia otro lado o no quiere caminar y el otro sí quiere caminar. ¿Será que se puede avanzar? No. Por eso la palabra de Dios, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, dice, estaban unánimes juntos. Unánimes quiere decir estaban en una misma visión, pero también estaban juntos. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Nosotros podemos estar aquí juntos como iglesia, pero no unidos en el Espíritu. De pronto muchos le estarán prestando atención a la predicación, otros estarán pensando, oiga, yo le bajé al arroz o no le bajé al arroz, ¿sí? Y está en otro espíritu. De pronto dice, uy, ahorita tengo que ir a jugar fútbol, ¿será que ya llegaron? ¿Cuántos dicen amén? Y usted, amén. Pero está en otro lado.
No estamos en unidad. Amén. Por eso, para que haya una plena confianza, usted tiene que estar en unidad con el Señor Jesucristo. Y debe saber que el Señor está contigo. Y cuando está conmigo, pues todo se puede hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Steven, ven un momento para acá. Perdóname que lo coloqué de ejemplo. La palabra de Dios dice que el Señor está con nosotros. Sí, con. Y que estará en. Hay más poder cuando está en. Cuando Él está con nosotros nos ayuda. Entonces, Steven, levanta esa silla. Levántala. Tranquilo. Yo lo hago con Él. ¿Es más fácil la carga entre los dos? Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor no te va a quitar los problemas, sino que te va a facilitar, va a haber descanso. Cuando Él le tocaba solo, miren lo que hizo la silla, ¿cierto? Ahora mi yugo es fácil, inclusive yo soy Jesús, tengo más fuerza que ti. Puedo levantarlo mucho más. ¿Y Steven qué hace? Solamente es medio sostenerlo porque yo estoy haciendo toda la fuerza. Amén. Porque yo la sostengo con mi mano victoriosa, dice la palabra de Dios. O sea que Él es el que te ayuda en todos los problemas. Pero cuando estamos apartados de Dios, cuando no sabemos, cuando no conocemos que Dios está con nosotros, ¿tú no crees que yo estoy contigo? Entonces si yo no estoy contigo, entonces te hago solo. ¿Crees que yo estoy contigo? ¿Sí o no, Steven? Bueno, entonces te ayudo. El Señor es un caballero y Él es así. Él abre la puerta, dice en la palabra en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. El que me llama, entrará a Él. Si no me abre, pues me voy, ya listo. ¿Sí? Y volveré en otra ocasión y vuelvo y le toco la puerta, pero si me abre, yo le ayudo. Él es un caballero. Gracias, Steven. Por eso Dios está con... Ahora, ven otra vez, no te me vayas. Eso es estar con Dios. Ahora llegaremos al punto que estemos en Dios. Y entonces Steven empieza a encontrarme a mí. Tipifiquemos que yo soy el Señor y usted me está buscando en la intimidad. Y Steven, cuéntame tus problemas, ¿qué estás pasando en este momento? Por dificultades. Tranquilo, que yo soy un Dios victorioso y te ayudaré y te fortaleceré. ¿Lo crees? Amén. Ok. ¿Me recibes a mí como Señor? Okay, amén. Ok. Si me recibes realmente, entonces yo lo que hago es estar en Él. Y cuando Dios está en Steven, hay mucha más fortaleza porque yo lo guío. No te vayas por ese camino, Steven, ven por acá, este es el camino que debes seguir. No te vayas por allá, sino ven acá. No vas a fumar porque yo soy tu padre y tú eres mi hijo y los dos estamos unidos. Amén. Gracias, Steven. Eso es lo que significa esa palabra y a veces no lo habíamos entendido. Dios con nosotros. Él está ahí contigo, está en ese momento. Tú sales de este lugar y no es que Dios se quede en la iglesia y diga, chao hermanito, hasta el próximo domingo nos vemos. Tú sales de este lugar y sales con Dios. Tú tomas la decisión. Allá afuera hay espíritus. Y cuando venías hacia este lugar, el espíritu sí te posee. Ellos son abusivos, se pegan a ti, te buscan, te poseen. La rabia, el resentimiento. Y están esperando cómo tú sales. Si sales confiando en Dios o sales dudando de Dios. Y si sales confiando en Dios, el espíritu, ahí viene con Jesús. No, mejor apartémonos. Los espíritus apartan. Porque vas caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Segundo y último punto. Así que la fe es lo único que necesitamos. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. El ejemplo que hice con Steven. Confía en el Señor ¿de qué? De todo tu corazón. Y no en tu propio ¿qué? Entendimiento. ¿Cuántas veces hacemos las cosas en nuestro propio entendimiento por la necesidad, por la tormenta? Entonces muchos están pasando una crisis financiera. Y le digo, don Henry, le tengo el negocio, don Henry. ¿Usted está pasando por crisis? Te lo tengo.
deme 2 millones de pesos y se los multiplico. En 3 meses le devuelvo el triple. Por la desesperación, en nuestro propio entendimiento podemos tomar las decisiones más equivocadas. Pero si don Henry me dice no, puede que sea muy bueno. No quiero, entonces le vendo la lotería, el baloto. Imagínese, está en 56 mil millones de pesos. Solucionaría su vida ya. Cómpreme la patica. Cómpreme el chance. No, porque mi confianza está en quién, en Dios, que todo lo suple y que todo lo provee. Tendré que esperar, sí, pero es mi Señor quien me sustenta. Eso se llama confianza. Sabe en quién ha creído. Pero por la desesperación, ¿cuántos tomamos malas decisiones? Uy, sí, necesito, venga, véndame. Uy, no, 1, 2, sino 2 chances. Metamos la plata aquí. Metámonos en esto, porque esto es bueno. Me dijeron que eso prosperaba. Me dijeron que tal cosa. Pero desgraciadamente fracasaste. Y es porque nos desesperamos, ¿cierto? Ahora, vuelve y te dice el Señor: si Dios sustenta las flores, si Dios viste a los pajaritos, y dice en la palabra, aquel hijo que le pida pan a su padre no le dará una piedra, no, sino que Él te dará provisión. Si tú crees que eres hijo, entonces ¿por qué te desesperas? En muchos momentos tenemos que descansar y esperar. Yo en algún momento abrí la nevera de casa y vi un limón allá frío, congelado, allá, arrugado. Señor, no hay mercado, pero no me voy a desesperar, porque tú eres mi proveedor. Y míreme, aquí estoy gordito. Mis hijos pueden decir, nunca les ha hecho falta la comida en absolutamente nada, porque el Señor ha sido nuestra provisión. Si yo me desespero, dejaría de ser pastor. Yo no, me voy a ir a trabajar, a conseguir. Pero a ser pastor, a esperar, confiar en Dios. Debemos confiar en Él, porque Él todo lo puede. Y yo y mi familia somos testimonio de eso, de que aunque no haya nada, dice, aunque en las vides no haya frutos, con todo alabaré al Señor. Amén. Y usted tiene que alabar, y cuando alaba hay confianza. Por eso le cantábamos una canción: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza por el gozo de Dios. ¿Por qué se angustia? Los solteros, no se angustien. Va a llegar esa persona, y esa persona conforme Dios la quiere, no al que le tocó. No, pastor, es que ya me iba dejando el tren y me tocó coger ese del vecino al frente. ¿Sí? Y a veces sucede así. Aquí hubo un hombre en la iglesia que el hombre buscaba mujer y estaba desesperado por casarse. ¿Sí? Y le decía a las mujeres: mira, es que quiero salir contigo. Y la mujer a veces decía: no quiero, pero tengo dinero. Bueno. ¿Sí? Y le tocó así, porque si no, no conseguía. Mire la desesperación. Y eso es verdaderamente amor. Esa persona se puede unir a ella y estás por dinero, no por amor. Hay cosas que el dinero no puede pagar. ¿Sí? Para todo lo demás existe la fe, no más acercar. La confianza en Dios es lo único que necesitamos. Saber que pueden pasar los años, mire, y le aseguro, va a llegar a esa idónea, o va a llegar a ese idóneo. Y es una persona correcta, es una persona conforme Dios la colocó, no en la desesperación de las cosas. Amén. Tanto sucede en la parte emocional como también en las finanzas. En nuestra familia, ¿tiene usted algún hijo que no cree en Cristo? ¿Tiene usted algún familiar que se haya alejado, de pronto que está en las drogas y eso? Ya no se siga angustiando más. Entréguele a esa persona al Señor y confíe en que el Señor puede hacer su labor. Y usted sigue en oración, y usted sigue clamando: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Y dice la palabra: hablar las cosas que no son como si fueran. Ya mi hijo no es drogadicto, mi esposo no es un borracho, mi mujer no es esto, aquello. Declaro lo siguiente, Señor, porque sé que en ti obtendré la victoria, porque su mano victoriosa es la que está contigo. Amén. Y quiero ir a un último versículo, ya que me permite usted. Tercer y último punto, tercer punto que no lo iba a dar, pero el Señor me dice que lo dé. Y es que debemos tener fe
aunque Dios diga no. ¿Ok? ¿Cómo así, pastor? Voy a leerles una historia de una mujer. Dice Marcos capítulo 7, del 24 al 30. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil. Escúcheme bien, no era judía. ¿Era qué? Gentil. Sirofenicia de nacimiento. Y le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. ¿Sí? No a su hija, no, al demonio que tenía a su hija. Le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. Versículo 27. Jesús le decía: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremenda palabra. Y posiblemente usted la puede tomar como una palabra de desprecio, porque Jesús estaba predicándole a los judíos, hablándoles a ellos. Esta mujer era una gentil. ¿Qué quiere decir? Que no pertenecía al pueblo judío, era sirofenicia, era de otro territorio. Y se le acerca a Jesús: Señor, te ruego por favor que saques el espíritu que está atormentando a mi hija. Mi hija está pasando por un periodo de tormento por ese demonio. Y Jesús le contesta: primero son los hijos los que comen el pan. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice la respuesta de Jesús. Versículo 27. Y Jesús le decía: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿De qué lo estaba tratando a ella? De perrillo. De otra persona dice: no vuelvo. Pero mire lo que dice el versículo 28. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Amén. Por esa respuesta, es una mujer de fe lo que está hablando ahí. Aunque Dios me diga no, aunque usted diga: mi hijo, yo le pedí tanto que mi hijo se restaurara, pero no veo eso. ¿Será que Dios me dijo no? Aunque me digas no, Señor, seguiré clamando. Y eso se llama fe. Aunque usted le diga: usted está enfermo, se va a morir. El médico le dijo: ya no hay más esperanza. Señor, aunque me digan no, sigo confiando en tu sanidad. Sigo confiando en tu sanidad. Aunque mi esposo o mi esposa me haya declarado que no quiere seguir el evangelio, que no quiere creer en Cristo, que cree en otras cosas, aunque me digan no, Señor, seguiré confiando. Ahora más que usted se constituyó como hijo de Dios, si Dios lo hizo con un gentil, ¿cómo no lo hará con sus hijos? Amén. Y el Señor te dará la respuesta, aunque a veces diga el Señor no. Y es para probar nuestra fe. Cuando usted pasa una hoja de vida y usted estaba con toda la esperanza que le iban a dar ese trabajo y le dijeron no, ya tenemos otro vacante. No importa, Señor, sigo pidiéndote y sigo avanzando hasta que tú me des el sí. Y eso es lo que necesita el Señor, que hayan personas y mujeres de fe. Y yo sé que muchas situaciones en su vida van a cambiar, aunque para usted parezcan imposibles. Esta mañana les compartí un devocional a los servidores, y es que la palabra de Dios dice: para Dios no hay nada imposible. Ahora, si para Dios no hay nada imposible, para sus hijos, ¿será que habrán cosas imposibles? Tampoco. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Señor.